Nuevamente amigos, muy buenos días a los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión. Nuevamente nos reencontramos, esta vez en agenda parlamentaria en la programación matinal de Congreso Televisión. Y enseguida nos vamos con lo último de la información. Acaba de darse inicio a la sesión de la subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo para el cargo de Contralor General de la República que preside el congresista Percy Alcalá. Esta sesión se lleva a cabo en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Veamos el desarrollo de la misma. Señores congresistas, se suspende brevemente la sesión para invitar a la sala al señor Nelson Chac Yalta. Por favor. Bien, se acaba de suspender por unos instantes la sesión de la subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo para el cargo de Contralor General de la República. Nos referimos al economista Nelson Chac, que definitivamente pues ya los integrantes de este grupo de trabajo tienen el currículum correspondiente y tienen que verificar si cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para ocupar dicho cargo y si no hay ningún tipo de prohibición a la que él pueda pues estar sujeto para poder finalmente obtener esta posibilidad de ocupar el cargo de Contralor General de la República. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Se ha suspendido por unos instantes a fin de que ingrese a la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo el economista Nelson Chac, candidato que postula a ocupar el cargo de Contralor General de la República, propuesto por el Poder Ejecutivo al Congreso, es decir, al Parlamento Nacional, que tiene la competencia de determinar si se aprueba o no esta propuesta. Bien, recordar a los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión que el día de ayer fue instalado este grupo, esta subcomisión evaluadora del caso del Contralor General de la República, aprobado previamente por la Comisión Permanente del Congreso. El día miércoles, según lo anunciado el presidente de esta subcomisión, Percy Alcalá, la Comisión Permanente pues va a debatir y probablemente votar seguramente el informe emitido por esta subcomisión encargada de la evaluación del candidato que postula al cargo de Contralor General de la República, Nelson Chac, que vemos que precisamente acaba de ingresar a este recinto parlamentario, es decir, la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, y saluda a los integrantes de esta subcomisión, que como se sabe es multipartidaria, es decir, cuenta con un representante de cada bancada política. Percy Alcalá preside esta subcomisión y esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Se acaba de reanudar la sesión. Candidato a Contralor General de la República, propuesto por el Poder Ejecutivo. Invitamos al señor Nelson Chac para que realice su presentación. Tiene el uso de la palabra. Y a todos sus miembros. Efectivamente, he sido propuesto por el Poder Ejecutivo como candidato a esta tan importante posición en el Estado peruano, con una gran responsabilidad. Como ustedes saben, yo soy economista de profesión, ¿no? A lo largo de estas semanas ha circulado una serie de información imprecisa respecto de mi persona y mi trayectoria profesional en las redes y los medios de comunicación. A lo largo de las reuniones que he tenido con las bancadas en este Congreso, he tenido la oportunidad de presentar las evidencias de que esas informaciones son inexactas, ¿no? Yo tengo título profesional, tengo la experiencia en el sector público, conozco desde adentro cómo funciona la gestión administrativa y financiera del Estado, tengo colegiatura, ¿no? Estoy colegiado en el Colegio de Economistas de Lima, estoy hábil, etcétera, etcétera, etcétera. También se ha mencionado
de que tenía un juicio, efectivamente hay un proceso judicial, pero en el cual yo estoy en calidad de testigo, ¿no? Y que también he tenido muchas denuncias, y efectivamente, cuando yo me acuerdo, fui director de presupuesto público en el Perú, ya hace más de una década. Al salir de mi gestión, hubieron muchas denuncias, pero son denuncias productos de la función que uno desarrolla, ¿no? Y el tema es relativamente simple. Es producto de que cuando una entidad pública, cualquiera que ésta sea, ¿no?, tiene, por ejemplo, a un proveedor a quien no le paga, o a un trabajador a quien no le termina de pagar, por ejemplo, sus devengados, la respuesta es: no tengo los recursos. ¿Y quién nos da los recursos? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y quién en el Ministerio de Economía y Finanzas? La Dirección de Presupuesto Público. Y entonces hay un proceso en el cual naturalmente el director de presupuesto se ve involucrado en estas denuncias, pero obviamente cuando estas ya son analizadas por los despachos fiscales o incluso de acuerdo a la normatividad vigente, se dan cuenta de que el director de presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas asigna los presupuestos que apruebe el Congreso de la República de manera general y global para las distintas aplicaciones por cada una de las entidades, y entonces no tienen la responsabilidad para que se le pague o no a un determinado proveedor o a un determinado trabajador, etcétera. Y es por eso que muchas de esas denuncias, todas terminan archivándose a lo largo del tiempo, ¿no? Dicho esto, también se ha mencionado que soy un contralor a la medida, ¿no?, del gobierno. Obviamente, conozco al ministro Zavala y conozco al presidente Kuczynski. Y ciertamente a lo largo de mi vida profesional he conocido a ellos, he trabajado con ellos, pero eso es común para un funcionario público, ¿no? Yo entré a la función pública en el año 93, siendo un especialista en planificación y presupuesto en Foncodes, y luego en el año 99 asumí la responsabilidad de ser director general de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, en el año 2001, fui director de Presupuesto Público y dejé la función pública para dedicarme a la consultoría en el año 2005. De aquel entonces he coordinado los proyectos de justicia del Banco Mundial en Perú prácticamente durante la última década. Y entonces, a lo largo de este trayecto, siendo funcionario público, pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchas autoridades, y es por eso que conozco mucho al sector público. Hay muchas personas que me conocen en el sector público, y conozco el trabajo que se ha desarrollado, pero así como conozco a Fernando Zavala, ¿no?, y al presidente Kuczynski, pues he trabajado con el ministro Goldenberg, con el ministro Boloña, en el tiempo del ministro Silva Ruete, con el ministro Quijandría, es decir, con todos los ministros y viceministros. Se ha dicho que Fernando Zavala ha sido mi jefe, ¿no? Fernando Zavala nunca ha sido mi jefe, porque él asumió el cargo de ministro de Estado en la cartera de Economía cuando yo ya había dejado esta institución, ¿no? Pero obviamente lo conozco, estudiamos juntos en la universidad. Sin embargo, mi trayectoria profesional y personal, para aquellas personas que me conocen, revelan que yo siempre trato de obrar con la justicia de cara al bien común, y evidentemente la posibilidad de que me presionen por parte de mis jefes, y menos aún siendo contralor, yo la descarto plenamente, ¿no? Yo soy una persona que toma sus decisiones en base a lo que cree, y parte de eso es que mi opción de vida siempre ha sido trabajar en el sector público. Yo desde el principio decidí que mi vida iba a girar en torno al servicio público, y por tanto esa no es una decisión menor, esa es una opción de vida, ¿no? Yo nunca he trabajado para el sector privado, siempre me he dedicado, mi pasión ha sido el sector público y la academia, ¿no? Entonces, la posibilidad de ser presionado, en mi caso, yo considero que está fuera de discusión, ¿no? Claro, siempre va a haber esa percepción, pero bueno, como se suele decir, más allá de las percepciones, los hechos confirmarán si es que el Congreso decide darme este voto de confianza y aprobar mi candidatura y elegirme contralor. Los hechos demostrarán, digamos, la imparcialidad de mis actos y de mis decisiones, que es una de las características
en las que todas las personas que realmente me conocen pueden reconocer, ¿no? Dicho esto, yo quería, más allá de hablar de mi trayectoria profesional, contarles un poco mi visión sobre el sistema de control, lo que yo opino sobre el sistema de control, ¿no? ¿Sí? El congresista Velázquez está pidiendo una introducción, se le da el uso de la palabra. Sí, presidente, un saludo al señor Chac. Lo que quisiera es que para hacer lo más eficaz esta reunión, que tiene que ser lo más breve, porque después tenemos que tomar una decisión, es que sugerir, presidente, que esto lo abordemos en 2 etapas. Que en esta primera etapa que nos pueda responder el candidato algunas preocupaciones que tenemos con respecto a la ley, y luego, en la segunda etapa, poder conversar sobre su visión que tiene al frente de la institución. No sé si fuera posible, si no, en todo caso, que continúe, pero para tenerlo en orden. En todo caso, tomando en consideración lo expuesto por el congresista Velázquez, vamos a hacerlo en 2 etapas. El señor Char está de acuerdo. Vamos a hablar necesariamente en todo caso. Habiendo acabado la primera etapa de su exposición, damos el uso de la palabra a los señores congresistas que lo deseen hacer. Tiene el uso de la palabra el señor Velázquez. Buenos días, señor Chac. La ley del Sistema Nacional de Control establece prohibiciones que luego terminan siendo causas objetivas de remoción de los funcionarios. Lo que menos a nosotros nos gustaría como Congreso estar actuando en el proceso del periodo de gestión de un contralor para advertir cosas que esperamos que hoy día, en vía de prevención, podamos. Yo quisiera preguntarle si es que previo de ser usted designado contralor, no tiene actividades lucrativas que puedan ser incompatibles con la ley, o que tenga, o que usted participe en algún directorio, directa o indirectamente, de empresas que puedan generar este tipo de incompatibilidad. No lo he encontrado en la documentación que usted nos ha encontrado, nos ha alcanzado, pero quisiéramos que de boca de usted nos pueda responder esta preocupación para efecto de que quede como una declaración jurada. Uso la palabra el señor Nelson Chac. Sí, señor congresista. A ver, como le mencionaba, yo toda mi vida me he dedicado al sector público y en última instancia a la consultoría, ¿no? Hace muchos años atrás, con mi familia, mi hermano y mi padre, conformamos una empresa de consultoría, ¿no? SIS y Proyectistas y Consultores Asociados. Pero la misma ha dejado ya de operar hace más de 4 años, ¿no? Y evidentemente, de ser necesario, he consultado con mi familia, dado que ya no está operativa. En el caso que decidan elegirme como contralor, ¿no?, podríamos proceder a la liquidación de esa empresa, ¿no? Y últimamente, porque este tema de la candidatura a ser contralor es muy reciente en mi caso, ¿no?, yo he estado dedicado, conjunto con muchos otros profesionales, a hacer una asociación gremial de profesionales, como si fuera una especie de colegio de abogados o de ingenieros o de economistas, pero donde el corte no sea la profesión, sino la preocupación por la inversión pública y la generación de conocimiento y buenas prácticas para tratar de apoyar a la mejora de la calidad y la cantidad de la inversión pública. Me estoy refiriendo a la Asociación Nacional Invierte Perú, que se ha creado hace como 3 meses, 4 meses, y de la cual yo soy su presidente, ¿no? Nuevamente, en el caso de que efectivamente cuente con el voto de este Parlamento para desempeñar esta tarea de Contralor General de la República, pues me eximiré de esa asociación. Bueno, habiendo concluido el señor Chac, va a continuar el uso de la palabra el señor Velázquez. Me pido una interrupción, Juan Cheput, con mucho gusto. Ya, perfecto. Sí, y me parece bien que el señor Chac nos responda esta preocupación que tenemos, porque una de las prohibiciones que establece la ley es desarrollar actividad lucrativa, y dice, e intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de cualquier actividad pública o privada.
excepto la de carácter docente. O sea, ¿por qué? Porque la ley le da la condición, el rango de ministro al superintendente, al Contralor General, de tal manera que, expresando en esta sesión el candidato de ser ungido, se va a eximir totalmente de esa actividad suspendida, no era lucrativa, suspendida de consultoría, pero también esa, la última que acaba de mencionar, podría colisionar con la ley, de tal manera que lo que tiene que quedar muy claro es que la ley dice, usted es contralor y solamente puede realizar función docente. El resto puede indirectamente no rozar con las atribuciones del contralor, pero puede generar alguna suspicacia. Solamente quiero que quede constancia de eso, presidente. Y voy a suspender mi intervención para dar paso a los demás colegas y luego hacer las preguntas que sean necesarias. Gracias, presidente. Bueno, habiendo concluido el congresista Velázquez, se le da el uso de la palabra al congresista Cheput. Gracias, señor presidente. Yo quisiera incidir en la línea de lo que ha manifestado el congresista Javier Velázquez Gesquén en relación a la actividad lucrativa que tiene una fase, un aspecto que muchas veces no consideramos que es el carácter potencial de la actividad lucrativa. Es decir, de que uno posea los activos fijos o los elementos como para poder ingresar bajo diversos elementos en el terreno de la actividad lucrativa, por ejemplo, el tener acciones o inmuebles o ser propietario de algún elemento físico que potencialmente lleven, porque este es un cargo que dura 7 años, a ejercer la actividad lucrativa. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Y la segunda, una por una. Ok. Le damos el uso de la palabra al señor Nelson Chac para que responda. Sí, efectivamente, como lo plantea el señor congresista Cheput, yo no tengo acciones en la bolsa, ¿no? O sea, yo soy un profesional que vive de su trabajo, ¿no? Tampoco tengo inmuebles que se arriendan, tampoco tengo autos que se alquilan, ¿no? Todo lo que tengo es de uso para mí y para mi familia, ¿no? No tiene ningún propósito comercial, ni obviamente lo va a tener, ¿no? Puede continuar el congresista Cheput. Gracias, señor presidente. Y la segunda pregunta tiene que ver con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, el inciso E, que es tener cuentas pendientes de rendición con la administración pública o con empresas que integran la actividad empresarial del Estado. Yo quisiera precisar acá el espíritu de este punto. No solamente estamos hablando de que exista algún tipo de actividad dolosa en relación a lo que se puede determinar como cuentas pendientes, sino que en función de la actividad que ha ejercido el señor candidato Chac, que es la de la consultoría, si al momento actual tiene algún tipo de informe pendiente, cuestionamiento en relación a la actividad que ha tenido con diversas agencias del Estado. Tiene el uso de la palabra el señor Nelson Chac para que responda. No, señor congresista, no tengo ningún asunto pendiente con la administración. Soy una persona muy respetuosa de los procesos, de las normas y de los procedimientos. Efectivamente, me he dedicado a la consultoría. Todos mis ingresos están bancarizados. Presento mis declaraciones juradas a la administración tributaria como cualquier contribuyente. En general, yo no tengo ningún tema pendiente con ninguna entidad del Estado, de acuerdo a lo que establece ahí la ley orgánica en ese requisito. Le damos el uso de la palabra al congresista Cheput para que haga su tercera pregunta. Ya finalmente, señor presidente, la tercera pregunta tiene que ver con una inquietud que hemos tenido la mayoría de los integrantes de este plenario, así como colegas en otras oportunidades, que es con la independencia política. Quisiera saber si el candidato en algún momento de su trayectoria o desde que tiene uso de razón o es mayor de edad, ha tenido alguna simpatía o militancia activa políticamente hablando. Tiene el uso de la palabra el señor Nelson Chac para que responda. Ninguna, señor congresista. Nunca he sido parte de ningún partido. No tengo una militancia activa con ninguno. Mi compromiso siempre ha sido y seguirá siendo con el Estado peruano, más allá de cualquier gobierno y con mayor razón más allá de cualquier partido. Habiendo respondido el señor Nelson Chac, le damos el uso de la palabra ahora a la congresista Montenegro para que realice sus preguntas. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Chac. Mi preocupación va por el momento que vive el país y las instituciones. Quien lidere la Contraloría General de la República
tiene que ingresar a moralizar la institución para que después pueda moralizar las otras instituciones y el país. En ese contexto, una sola persona no va a poder trabajar si es que no tiene equipos de técnicos debidamente conformados en diferentes especialidades y que abarque el ámbito nacional. Porque no solamente hay un Álvarez, un Castillo o todas estas autoridades que en gobiernos locales y regionales hemos visto a lo largo y ancho del país. ¿Cuál sería la estrategia, señor Schack, para poder moralizar primero a la Contraloría? Porque el señor que ha renunciado a la Contraloría no actuaba solo. Y no es el único caso. O sea, han pasado los casos de Odebrecht, han pasado muchísimos casos de corrupción y nadie ha dicho nada. ¿Qué hacemos para que la Contraloría no solamente actúe de manera reactiva, sino también preventiva? Pero ¿cómo tenemos esos equipos que en el ámbito nacional, con mucha experiencia, sean objetivos, precisos y comencemos a vivir una nueva era en términos de moralización del país? Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el señor Nelson Schack para que responda. Señora congresista, si me permite, yo pensaba enfocar esos temas precisamente en esta segunda parte respecto de cómo yo considero hay que actuar sobre el sistema de control. Se le da las gracias al señor Nelson Schack. Se le da el uso de la palabra al congresista Villanueva. Una primera pregunta de carácter casi personal por los documentos que estamos revisando, señor Schack. ¿Tenía usted pensado participar en algún otro cargo, concurso personal para asumir otro cargo? Tiene el uso de la palabra el señor Nelson Schack. ¿En este proceso, en estos No. días, meses, semanas? No tenía previsto, pero lo que pasa es que en los procesos de consultoría siempre exigen de que el currículum esté documentado y esté actualizado. Entonces, con cierta frecuencia, yo actualizo toda la documentación de mi CV. Uso la palabra al congresista Villanueva. Por la que ha adjuntado un certificado de antecedentes penales, que obviamente le dicen que no tiene, ¿no? Con una fecha 26 de junio, siendo que el Contralor ha sido removido por este Congreso a través de su comisión permanente el día 3 de julio. Bueno, pero eso no tiene mayor relevancia. Una segunda pregunta, señor Schack. Ha dicho usted que por consecuencia de haber asumido cargos en presupuesto público en el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido causa de muchos juicios que finalmente ya no existen, de denuncias. Bueno, ¿cuáles fueron estas razones? ¿Fueron precisamente por el cumplimiento eficiente de sus funciones o por otros temas que habrían dado lugar a esos juicios? Tiene uso de la palabra el señor Nelson Schack para que responda. Sí, congresista. Exclusivamente relacionados al cumplimiento de las funciones, ¿no? No hay ningún otro tema, ¿no? Y como le decía, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando incluso salió en los medios de comunicación, todos los señores fiscales y los señores jueces cesantes a quienes no se les pagaba sus devengados, hasta públicamente amenazaron con abrirme un proceso judicial, ¿no? Para que se les pague, porque creyendo de que el director de presupuesto público tenía la capacidad para poder disponer que con los presupuestos del Poder Judicial o del Ministerio Público, esas partidas se asignen directamente para que se les pague a los señores cesantes, ¿no? Pero el proceso presupuestario en el Perú y en todos los países es distinto, no funciona exactamente así. Porque si bien es cierto, es el Ministerio de Economía y Finanzas el que provee los recursos hacia todas las entidades públicas, en el marco de lo que aprueba el Congreso de la República en su ley, lo que hace el Ministerio Público, lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Presupuesto es asignar recursos en bolsa, en el agregado. El Ministerio de Economía y Finanzas no asigna para partidas específicas, ¿no? Porque evidentemente, si entramos en esa manera de operación, y es la forma por la cual en general, en todos los países de la región y del mundo, la asignación es global, es porque es responsabilidad del titular de cada entidad disponer cuál va a ser el uso de esos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, como les contaba al principio, imaginemos
un trabajador o un grupo de trabajadores que cree tener el derecho de que les paguen sus devengados o cualquier suma de dinero. Entonces, ¿qué hace? Se lo pide a la entidad. La entidad dice, no tengo plata, ¿no? O porque no lo ha programado, o porque realmente no dispone de los recursos. Entonces, en ese momento, ¿no? En ese momento, lo que hace es, solicita al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas también, dependiendo del nivel de recaudación y de las posibilidades económicas de la caja fiscal, puede responder, ok, damos un crédito suplementario o simplemente no hay posibilidad de atender esa demanda adicional a su presupuesto. ¿Qué pasa? Entonces ahí lo que les contesta a los interesados es no tenemos los recursos. ¿Pero por qué no los tienen? Lo hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas, pero el Ministerio de Economía y Finanzas no nos lo ha dado. Y entonces, si esto se va repitiendo 1 año, 2 años, naturalmente esta controversia se vuelve una controversia que entra al litigio judicial. Y entonces el juez naturalmente le requiere al director de presupuesto que asigne los fondos para poder pagar esas indemnizaciones o esos contratos o lo que se esté discutiendo. Pero es que el director de presupuesto no crea plata. Entonces solamente asigna y distribuye los recursos que ha aprobado el Parlamento. Entonces no siempre se puede atender esa solicitud. Y entonces cuando eso pasa, entonces el juez abre una acción de cumplimiento y entonces luego el director de presupuesto se ve comprometido en ese juicio y entra a ser denunciado, ¿no? Pero claro, cuando ya luego estas denuncias continúan y se lleva a cabo todo el proceso que con arreglo a ley y al sistema de justicia corresponde, al revisar las competencias y responsabilidades de este funcionario, las propias autoridades fiscales y judiciales se dan cuenta de que no es su responsabilidad y entonces lo excluyen del proceso. Y evidentemente se hacen todas las gestiones para que luego estas denuncias en los sistemas de información pues se archiven, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna otra denuncia que no haya sido producto de el cumplimiento adecuado de mis funciones como funcionario público, ¿no? Habiendo respondido el señor Nelson Chac, se le vuelve a dar el uso de la palabra al congresista Villanueva para que termine su pregunta. En ese contexto, yo le agradezco la respuesta amplia que ha dado a la pregunta. En ese contexto, y siendo además que es un tema recurrente, el reclamo de las deudas sociales que tiene el Estado, que viene además de decenas de años. ¿Cuál ha sido su contribución? Porque, claro, esto de la deuda social habiendo sido recurrente, siendo recurrente en el momento mismo, necesita de soluciones por parte del Estado. Y siendo que usted ha cumplido tareas importantes en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cuál fue su contribución? ¿Cuál su sugerencia en el momento? No, pues esta tiene que ver con el cargo. En todo caso, le damos el uso de la palabra al señor Nelson Chac. Sí, efectivamente, el Estado tiene muchas deudas y esas deudas, a medida que haya un proceso de crecimiento económico y haya recaudación fiscal, deberían poderse pagar. Entonces, esa fue la razón por la que, frente a tanta problemática, se planteó un proyecto de ley, ¿no? Un artículo en la respectiva ley de presupuesto que el Congreso en su oportunidad creó y aprobó, ¿no? Sancionó, perdón, y aprobó, es que lo que dice es, vamos a constituir como un fondo del presupuesto destinado específicamente para que se puedan pagar todas estas deudas que tienen mandato judicial, ¿no? Es un fondo que se estructura a partir del presupuesto de cada una de las entidades, tomando en consideración, descartando el gasto en personal, en planillas, porque claro, para pagar las deudas, eso es una cosa justa y necesaria, pero no por eso vamos a dejar de atender los colegios con los maestros o el Ministerio de Salud va a dejar de comprar las medicinas. Entonces, lo que se hace es, se establece de acuerdo a la ley un fondo que está no puede ser de menos del 3% del presupuesto de cada una de las entidades, descontando recursos por ejemplo, donaciones que tienen un fin específico o endeudamientos que también tienen un fin específico. Y ese fondo debe ser distribuido obligatoriamente por la entidad como mínimo para poder pagar
estas sentencias. Lo que pasa es que todavía esos recursos no son lo suficientemente amplios y entonces el pago de estas sentencias y estos derechos pues demoran algunos años, ¿no? Y eso se viene haciendo según tengo entendido. Bueno, vamos a darle la oportunidad al congresista Villanueva. Los funcionarios públicos estamos o ejercemos el privilegio de tales funciones para resolver los temas. Y en el Perú se han ido incrementando estos temas. La pregunta fue específica. ¿Cuál fue su contribución desde la experiencia misma? No paliativa, en los términos de las deudas sociales que han ido incrementándose. Hoy día tenemos una gran huelga nacional de los docentes, por ejemplo, que reclaman, entre otras cosas, aumentos salariales por el piso salarial que tienen los docentes, que realmente atenta contra la dignidad del ejercicio de la profesión y la misma dignidad humana de los maestros. Está en el piso salarial. Eso supone una política salarial seguida en los últimos años, que no viene de estos últimos años, viene históricamente de mucho antes. Exigen deuda social, y le hago una referencia. En el caso de Cusco, son 600 millones de deuda social. Se han asignado 10 millones. Cualesquiera personas o grupos que puedan ser beneficiados con el pago de la deuda social serán privilegiados. El Ministerio de Economía